me decía hermano mientras me apuñalaba por detrás. Juraba que nadie lo sabría, que todo era, por el bien del equipo, punto. Y justo cuando ya estaba en la borda de aceptar la traición, el chat apareció en la pantalla de la sala. Yo, Adrián, de 32 años, nunca pensé que la traición sería tan literal. Rodrigo y yo crecimos juntos, lo conocí en la secundaria y desde entonces fue mi confidente, mi socio en proyectos locos y la persona a la que llamaba cuando todo parecía caerse. Compartimos departamentos, compartimos clientes y, algunas noches, compartíamos cervezas mientras planeábamos cómo reinventar nuestras carreras. Para mí, la palabra mejor amigo tenía un peso que no medí hasta que dejó de importar. Todo empezó con pequeñas grietas. Primero fueron comentarios sutiles en reuniones, Adrián no es muy de números, hoy falló en la entrega, cosas que se decían con tono casual, como si fuera una observación muerta de risa. Yo me molestaba por dentro, preguntándome si estaba siendo sensible, pero lo achacaba al estrés. Rodrigo tenía encanto, cuando quería, convencía a cualquiera. Tienes que entender que es competencia sana, me dijo una vez mientras tomábamos café. Si quieres ascender, no puedes ser tan blando. Yo acepté, porque daba por hecho que hablaba desde deseo de verme avanzar, no desde un proyecto personal donde cabía yo como obstáculo. La grieta se hizo visible esa semana en que la empresa anunció reorganizaciones. José Antonio, nuestro jefe, convocó a 3 candidatos a una plaza clave y nos pidió presentar ideas. Yo trabajé noches enteras, Rodrigo, por su parte, desaparecía en reuniones. Cuando llegó el día, mi propuesta fue recibida con un aplauso tibio. La suya parecía más pulida, más oportuna. Al final, José Antonio dijo que debíamos pensar con la cabeza, que elegirían al que mejor encajara con el plan estratégico. Esa noche fui a la casa de Camila, mi pareja, porque necesitaba que alguien me dijera que no era paranoico. Camila siempre fue buena descifrando tonos, respira, Adri. A veces la gente habla por miedo, no por maldad. Me agarró de la cara y sus ojos me pidieron calma. Salí con esa calma fingida que traiciona, la de quien no quiere hacer una escena. A los pocos días, empezaron las llamadas de amigos. ¿Viste lo que dijo Rodrigo? ¿No te enteraste? Había rumores, insinuaciones. Mi teléfono vibraba con mensajes que no llegaban a nada concreto, eran cuchicheos digitales que claramente buscaban corroer la confianza. Ahí fue cuando noté que Gael, nuestro amigo de la universidad, me miraba distinto en las reuniones, evitaba quedarse a hablar conmigo después de trabajo, como si hubiera decidido que la relación era incómoda. Al principio pensé que era un lío profesional, después me enteré de algo peor, alguien había estado hablando mal de mí en un chat privado, y las palabras no eran solo comentarios de oficina. Es un inútil, siempre se equivoca con los números, igual nadie lo respeta, hay que desplazarlo sutilmente. Eso dolía, pero dolía con una punzada distinta cuando leías que la persona que lo decía era Rodrigo. No supe cómo llegó a mí la primera pista. Fue Renata, una amiga de la infancia de Camila, trabajaba en otra sección pero era cercana a muchos. Ella me escribió un mensaje directo con algo que parecía trivial, a veces guardo cosas, por si acaso. Yo, sin pensarlo demasiado, le pregunté a qué se refería. Su respuesta fue breve, ¿puedes venir a tomar un café? Traigo algo que necesita escucharse. Nos vimos esa tarde en una cafetería pequeña, con mesas de madera y plantas en macetas. Renata estaba pálida, con los ojos hinchados. Cuando llegó no dijo hola, dejó su bolso, se sentó y deslizó el celular hacia mí. Tomé esto hace unas semanas porque me dio vergüenza cómo hablaban. Pensé que no serviría para nada, pero ayer Rodrigo dijo algo que me hizo explotar. La pantalla mostraba fragmentos de un chat grupal entre Rodrigo, Gael y otro compañero, con mensajes que iban de burlas a planes explícitos, describían cómo iban a dejarlo fuera sin dejar rastro, cómo crearían una historia sobre mi falta de organización, incluso sugerían elaborar correos que aparentaran haber salido de mi cuenta para culparme de errores con clientes. Leí la cadena y sentí el estómago arder. No había exageración, había intención. ¿Por qué me lo das a mí?, pregunté. Porque estoy harta. Y porque ellos te ven como un rival y como algo que se puede empujar.
Renata tomó aire. No pensé en traerlo ahora, pero ayer Rodrigo me dijo algo frente a su novia que me dejó helada. Me habló como si fuera un juez instruyendo a un jurado. Me obligó a decidir. ¿Y por qué guardaste esto?, pregunté, sin entender cómo había podido esperar. Porque hasta hoy pensé que se podrían arreglar las cosas si alguien les decía que estaban exagerando. Pero no. Ellos estaban haciendo planes. Con el pecho apretado regresé a casa. No podía confrontar a Rodrigo en frío, necesitaba pruebas, y sobre todo necesitaba entender por qué. Compartí con Camila los mensajes. Ella leyó en silencio, y por primera vez la calma se transformó en algo con filo. ¿Lo vas a confrontar?, preguntó. Sí, pero no solo. No puedo llegar a su casa y hacer un escándalo. Necesito que esto se sepa de la manera correcta. A la mañana siguiente, fui a la oficina más temprano que nunca. No estaba seguro de qué iba a decir ni de si debía ir con la evidencia en la mano. Al entrar, José Antonio me pidió que pasara a su despacho. Sentí que la adrenalina golpeaba mi nuca. Hablamos de banalidades al principio, luego saltó, he notado tensión, ¿tú te sientes bien trabajando con Rodrigo? No del todo, dije con honestidad. Le conté sobre los comentarios, sobre la percepción que tenía de que intentaban minar mi posición. José Antonio frunció el ceño. Tenemos que mantener un ambiente profesional. Si hay pruebas de que alguien manipula al equipo, será investigado. Le mostré la captura que Renata me había pasado. José Antonio la leyó con gravedad, llamó a Recursos Humanos, y me dijo que iba a hablar con él sin más demora. No haré nada precipitado. Pero te agradezco que hayas venido. A la hora de la reunión colectiva, José Antonio pidió que Rodrigo fuera al frente para explicar sus ideas. Era una jugada que pensé podía ser incómoda. Yo recordé la última vez que había visto a Rodrigo presentando, sonriente, con la seguridad de quien sabe vender su propia historia. Mientras él hablaba, yo notaba miradas tensas, y entonces entendí, José Antonio había pedido conectar la proyección para mostrar un documento. Yo pensé que sería una gráfica. No lo era. En la pantalla apareció el fragmento del chat. Las palabras se volvieron gigantes y crujieron en la sala, se lo dejamos caer, que pierda un cliente y nadie sospeche. Si lo vemos nervioso, lo usamos. Sonó como huracán en una casa de cristal. Rodrigo se quedó en silencio, su sonrisa se resquebrajó en segundos. Rodrigo, explícanos esto, dijo José Antonio con voz seca. ¿Qué juegas aquí? Rodrigo respiró hondo, con la boca tan seca que se notaba. No sé de qué hablan, dijo al principio, con esa habilidad que tiene para transformar seguridad en verdad. Alguien me está poniendo en evidencia. Me hackearon el teléfono quizá. No reconocen mi tono en esos mensajes. Soy un profesional, ustedes saben que yo he sido. Sus palabras intentaban levantar una cortina de humo conocida, el autoengaño convertido en espectáculo. Se veía que había pensado su negación hasta en los gestos. Intenté no mostrar que conocía el resto del chat. Pero al revelar un fragmento, José Antonio había hecho lo que yo no me había atrevido, había puesto la evidencia en el centro. Lo siguiente fue una avalancha de versiones. Algunos compañeros, que hasta entonces habían sonreído distraídos, comenzaron a hablar. Gael evitó mirarme, sus palabras fueron frías, no debería haber dicho eso. Fue broma. El otro compañero intentó encogerse. De repente, la sala se llenó de voces que querían deslindarse de la responsabilidad de haber participado. Rodrigo, sin embargo, no se dio por vencido. Ahí ocurrió su primer movimiento de gaslighting más visible, se empezó a presentar como víctima, no como agresor. Ustedes saben cómo la gente interpreta las bromas. Espero que nadie me juzgue por sarcasmo. Sus ojos buscaron mi reacción y, al no hallar el miedo que esperaba, giró otro mecanismo, empezó a decir que yo era el que había creado la tensión. Adrián es muy intenso. Él monta dramas y se victimiza. Si quiere que lo tratemos con seriedad, debe aprender a no percibir todo como ataque. Era hipnótico verlo manipular la narrativa. La sala entonces se dividió entre los que veían el chat y los que no sabían qué creer.
José Antonio, midiendo, anunció que llevarían la situación a recursos humanos y que hasta que no hubiera una investigación formal, querrían calma y profesionalismo. Pero la calma se rompió esa misma tarde. Alguien, con la rapidez de las redes, filtró capturas a un grupo más amplio. No era una filtración grande, era un mensaje que se reenvió entre conocidos, como suele ocurrir cuando alguien quiere que todo el mundo vea la verdad. En un abrir y cerrar de ojos, algunas de mis amistades recibieron las capturas y tampoco supieron dónde ubicarse. Camila tuvo llamadas de su hermana preguntándole si era cierto que yo siempre había sido desordenado. Mi madre, Elena, recibió un mensaje de una prima que decía cuidado con la gente falsa. En cuestión de horas, la presión externa pasó de laboral a personal. Rodrigo, en su papel de mártir, empezó a manipular este viento a favor. Encontró a la novia de Gael y con voz baja plantó ideas, él exagera. Está buscando atención. Si siempre responden a su drama, seguirá fingiendo. Algunos amigos comenzaron a tomar distancia, y la sensación fue de asfixia. Sentí que mi mundo se encogía bajo los efectos de una narrativa que un día antes nos había parecido imposible. No me quedé quieto. Mandé un mensaje a Renata, ¿tienes más de ese chat? ¿Hay pruebas de que planearon correos falsos? Ella me respondió que había más, pero que tenía miedo. Si esto sale, me tendré que enfrentar a mucha gente, escribió. Era demasiado humano y demasiado real. Le dije que allí había más en juego que su miedo, le pedí que me diera todo. Al caer la noche, me envió otra captura. Esta vez los mensajes eran más explícitos, hablaban del nombre de un cliente que sufrió una supuesta confusión y como no sería difícil que pareciera que la culpa había sido mía por usar la plantilla equivocada. Le mostré ese mensaje a José Antonio. Su tono cambió, si hay intención de incriminar, es delito. No podemos permitir que alguien juegue así con nuestras carreras. Hubo una llamada a la gerencia y a asesoría legal. Me pidieron paciencia. Me pidieron que documentara todo. Rodrigo se percató de la ofensiva y subió otra apuesta, empezó a enviar memes y mensajes a gente de la oficina presentándome como dramático y psicológicamente inestable. Usó la compasión contra mí, transformó a quien estaba siendo atacado en alguien que necesitaba ser apartado. Incluso llegó a enviar a Camila fragmentos de conversaciones privadas donde yo, en momentos de frustración, había cuestionado su paciencia. Lo hizo con una intención clara, sembrar desconfianza, aislarme. Eso funcionó durante un tiempo. Mi madre me llamó llorando, preguntándome si yo estaba bien con todo aquello. No quiero verte mal, hijo, dijo. Su voz estaba rota por la preocupación. Y ahí fue cuando entendí la dimensión de lo que estaba enfrentando, no solo un rival en el trabajo, sino una persona que sabía exactamente cómo manipular afectos y percepciones. A la semana siguiente, la investigación interna reveló más. Renata, bajo presión, decidió declararse testigo y presentó capturas y la cronología de los mensajes. Su testimonio fue crucial porque ella había estado en el grupo y había guardado las conversaciones desde el principio. No solo eso, traía correos que, según ella, demostraban cómo habían intentado cuadrar una versión para responsabilizarme por errores de cliente. La gerencia abrió un expediente contra Rodrigo y sus cómplices. Gael y el otro compañero fueron llamados a declarar. La reacción pública fue inmediata, algunos empezaron a pedirme disculpas, otros, taciturnos, esperaban la resolución. Rodrigo, al verse acorralado, cambió de táctica. Pasó de negar a intentar chantajear. Empezó a decirle a quien quisiera escucharlo que yo había sido el que falsificó mensajes y que estaba intentando incriminarlo para quitarle el puesto. Era una inversión de la verdad, la vieja táctica de poner al culpable como víctima. Incluso fue más allá, envió capturas de supuestas conversaciones mías fuera de contexto a personas que no me conocían, con la intención de crear un patrón de conducta. Pero yo había aprendido a no confiar únicamente en la buena voluntad de los demás. Guardé copias de todo, mensajes, correos, registros de llamadas. Hice una carpeta con cronologías y testimonios. A cada vez que Rodrigo intentaba dar vuelta a la historia, yo tenía un ancla.
La venganza que germine venía en 2 etapas: exponer y asegurar consecuencias reales. Hubo un punto que recontextualizó todo. Un par de días después, por casualidad, encontré en mi correo una respuesta automática que no entendí. Al revisar a fondo, noté que un cliente había recibido un correo con una plantilla que yo jamás había usado. La firma era mía, pero el idioma era distinto, y había un enlace que redirigía a un archivo con una transferencia supuestamente aprobada. Eso sonó al mecanismo que había visto en el chat: fabricar pruebas. Investigamos con el departamento de TI, y lo que descubrieron fue más contundente de lo que imaginamos. La IP desde donde se habían enviado aquellos correos tenía un rastro que conectaba con la red de la casa donde vivía Rodrigo. La revelación fue como una bomba. No solo se trataba de hablar mal de mí, se trataba de una trama para copiar mi identidad digital y culparme de errores graves. Cuando tuve la confirmación técnica, le llevé la información a recursos humanos y a asesoría legal. Rodrigo ya no solo estaba en problemas por mala conducta, lo que emergía era la posibilidad de un delito mayor. La dirección decidió contactar a la policía antes de hacer algo precipitado. Ante la posibilidad de enfrentar cargos, Rodrigo montó un último acto: intentó negociar conmigo. Me llamó a la oficina un fin de semana, con voz baja, pidiendo una charla de adultos. Cuando llegué, me ofreció una sonrisa que intentó ser de hermano. Adrián, hermano, esto se salió de control. No quiero que te pase nada. Podemos arreglarlo sin drama. Sabes que te aprecio. Sus ojos buscaban complacer, como siempre supo hacerlo. Yo me mantuve frío. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté directo. Fue un error, dijo. Fui estúpido en las bromas. La gente exageró y se salió de control. No hay nada criminal aquí, ¿sabes? Solo malentendidos. Te estoy viendo a los ojos, Rodrigo. Sé que no es solo broma. Sé que cambiaste correos. Sé que intentaste que pareciera que yo había enviado cosas. Hice una pausa para medir su reacción. Y sé que cuando la gente empezó a sospechar, intentaste convertirte en víctima para salvar tu operación. Su respuesta fue predecible: negar y luego convertir en ataque. Estás paranoico, dijo con una inocencia forzada. ¿Te crees el mártir? ¿Por qué no me preguntas a la cara? Todo esto me parece muy teatral. Su gaslighting era una técnica fina: hacer que yo dudara de mi percepción. Pero no había vuelta atrás. La policía contactó a recursos humanos, y a la semana siguiente Rodrigo fue citado para declarar. La investigación técnica fue concluyente: desde su red doméstica se habían enviado correos con firmas falsificadas, y los metadatos apuntaban a cuentas asociadas a su teléfono. La noticia corrió más rápido que la pólvora. Se supo que la empresa había detenido a un empleado por intento de suplantación. Las reacciones eran de asombro. Gael y los demás intentaron deslindarse, pero las pruebas eran contundentes. La compañía decidió despedir a Rodrigo por justa causa. Además, inició acciones legales para reparar daños frente a clientes. Fue una caída abrupta que dejó a muchos boquiabiertos. La respuesta pública fue un espectáculo distinto. Algunos colegas que habían tomado distancia se acercaron con palabras amortiguadas. Otros se mostraron indignados por lo que había sucedido. Camila quedó a mi lado con la ternura y la cautela de quien ha visto a su pareja atravesar una lluvia de piedras. Lo siento tanto, me dijo una noche, y me abrazó como para recordarme que ella estaba del mismo lado. Pero la venganza más humana no vino de una demanda ni del despido. Fue algo frío y medido. Antes de que la policía llegara, Rodrigo hizo un intento desesperado por salvar su reputación. Contactó a Mercedes, la mujer con la que llevaba tiempo saliendo, y la culpó por no creerle. Cuando la verdad salió, Mercedes tuvo que enfrentar la doble traición: su novio cometía actos ilegales y, encima, había intentado usarla como pantalla moral. Ella decidió terminar con Rodrigo en el mismo momento en que él necesitó su lealtad. Su ruptura fue instantánea y brutal. Mercedes no quiso saber nada de sus excusas. Ver a Rodrigo perder aquello que él creyó que le pertenecía, su trabajo, su reputación, su relación, fue parte de la venganza. No la busqué como vendetta personal, fue consecuencia de sus actos.
Pero hubo una acción final que sí planeé con precisión, aseguré que toda la documentación quedara en manos de la empresa y la policía. No busqué humillación pública ni viralizar conversaciones. Dejé que el proceso legal siguiera su curso. La justicia no era para vengarme, era para que no volviera a hacerlo a otros. Después, los efectos colaterales llegaron. Algunas amistades que se habían alejado por miedo o por no querer involucrarse volvieron con explicaciones tibias. Gael me llamó una tarde. Lo siento. Me dejé llevar. No supe medir. Su voz sonaba pequeña en el teléfono. Lo invité a tomar un café y hablamos largo rato. No había reconciliación fácil, pero hubo honestidad. Camila y yo reparamos con terapia y conversaciones que no fueron simples. Mi madre recuperó la calma con el tiempo, y su abrazo dejó de ser interrogante y volvió a ser aliento. Lo más complejo fue el ajuste interno. Hay heridas que no se curan con una resolución legal, la sensación de que alguien a quien amaste y con quien construiste memoria te pudo ver como un objeto prescindible. No fue solo traición profesional, fue una violencia simbólica contra la confianza. Me di permiso de sentir rabia, de enojarme a solas, de llorar. Aprendí que la venganza más fría y efectiva no es exponerse a la humillación pública, sino blindar tu vida y tus pruebas para que las acciones tengan consecuencias. Con el tiempo también llegó la reflexión. No me sentí orgulloso de haber disfrutado algo del desplome de Rodrigo, la satisfacción moral era amarga. En cambio, encontré algo más útil, claridad. Agradecí a Renata por su valentía, sin ella, nada de esto podría haber salido a la luz. Le devolví la confianza con gestos pequeños, la invité a colaborar en un proyecto nuevo, y juntos creamos un protocolo para proteger a cualquiera que sufra manipulación en la empresa. Esa fue mi respuesta más compasiva, convertir la experiencia en cautela práctica para los demás. Aprendí también a entender la naturaleza del gaslighting, no es solo mentir, es una forma de violencia que desorienta y conquista corazones. Rodrigo no solo quería quitarme un puesto, quería reescribir la historia de nuestra amistad para presentarse como inocente. Fue eficaz porque usted siempre busca coherencia en la narrativa de quien menos te esperas. Si algo me queda claro, es que la confianza no es un sí automático, exige límites y documentación cuando las cosas empiezan a naufragar. Hoy, me siento más angiosto pero más entero. He reconstruido parte de mi vida profesional en proyectos fuera de la compañía, con gente que valora la claridad. Renata ahora es una de mis socias en una iniciativa de ética laboral. Camila me ha mostrado cómo el amor también es un ejercicio de verdad. Y mi madre, Elena, sigue siendo el lugar donde vuelvo a aprender que el afecto puede sostener la tormenta. Rodrigo ya no está en nuestras vidas. A veces me pregunto qué lo llevó a pensar que podía normalizar la traición. Tal vez la ambición sin escrúpulos, tal vez la convicción de que el mundo es un tablero donde todo se vale. No tengo certezas. Si tengo consecuencias concretas, un expediente abierto, una demanda, testimonios y el aprendizaje grabado en la memoria. No hice una montaña de su caída para presumirla, la documentación quedó en manos legales y el resto lo dejé a la integridad del proceso. Pero hay algo que no se procesa en un expediente, la herida íntima. Cada vez que veo un viejo mensaje suyo en mi memoria, siento una mezcla de pena y asco. Y sin embargo, también siento alivio, el alivio de saber que reaccioné, que no permití que la historia se escribiera sobre mentiras. A veces me piden consejo, ¿qué harías si te pasa algo parecido? Respondo que no hay una sola respuesta correcta. Diría que se guarden pruebas, que se busque apoyo externo antes de confrontar a quien manipula, y que se proteja la red de afectos porque el daño no se limita al trabajo. Y sobre todo, diría que no se minimice la propia percepción, si algo suena mal, probablemente lo esté. No escribo esto buscando castigar ni absolver. Escribo para nombrar lo que pasó, que el mejor amigo habló mal, que el chat apareció en el momento justo, y que la verdad, aunque tardía, obligó a un desenlace. Me queda la certeza de que la traición deja secuelas, pero también que la acción, la documentación, las conversaciones claras, la denuncia cuando toca, puede poner límites. Al final, entendí que lo más indignante no era perder un puesto, sino que alguien que llamé hermano creyera que podía jugar con mi vida.
La última vez que vi a Rodrigo fue en la puerta de una audiencia. No dijo mi nombre. Me miró apenas y su mirada no tuvo arrepentimiento ni alivio, tenía la resignación de quien ha perdido lo que creyó merecer. Caminó hacia la sala, y en su paso se llevó algo que no me pertenece, su soledad. No buscaba su caída. Solo quise que la verdad existiera donde debía existir. Cuando salí del tribunal esa tarde, Camila me abrazó con la firmeza de quien sabe que las cosas seguirán, rotas, pero con posibilidad de rehacerse. Y supe, por primera vez en meses, que podía dejar de tener miedo de que las palabras de otros reescribieran mi historia sin evidencia. Fue la paz que necesitaba para volver a creer que la lealtad todavía puede existir, aunque cueste encontrarla.